Dios te bendiga. Ahora te traigo un tema y el tema se llama El gigante a vencer. Nosotros normalmente tenemos miedo, el ser humano por naturaleza tiene miedo y muchas veces cuando nosotros debemos decir no, decimos sí, y cuando tenemos que decir sí, decimos no. Tenemos miedo y el gigante a vencer como seres humanos es el miedo a nosotros mismos. El miedo a decir no o el miedo a decir sí es el gigante. Y muchas veces por no decir no, vivimos manipulados por los que nos rodean. O decir sí cuando tenemos que decir que no, vivimos manipulados por todo el contorno que nos rodea. Pero ahí donde entra la palabra, nosotros debemos de ser dueños de nosotros mismos, tener dominio propio. Cuando no es no, cuando sí es sí, y no ser manipulado, sino que debemos ser inteligentes por ese lado. Entonces, el miedo nos arrincona a ese momento cuando nosotros tenemos que decir sí, hay que decir sí y que pase lo que pase y que digan lo que digan. Y cuando tenemos que decir no, no, aunque todo el mundo esté en contra, pero nosotros debemos de ser reales, vencer ese miedo, vencer el que dirán, vencer lo que dicen los demás, vencer el temor, el miedo. Precisamente leyendo las Sagradas Escrituras encontré una persona de esas mismas características que se vive hoy actual, y esa persona era un gobernador en ese entonces. Lo voy a buscar en la Biblia para que ustedes mismos lo lean, y voy a buscar en mi teléfono. Dice la palabra de Dios: venida a la mañana, todos los príncipes, sacerdotes y los ancianos del pueblo entraron en consejo contra Jesús para entregarle a muerte, y le llevaron atado y le entregaron al Poncio Pilato, el gobernador. Entonces, para entrar un poco en contexto, Pilato sabía que Jesús no era malo. Pilato sabía que Jesús no tenía ningún error para crucificarlo o para juzgarlo. Él tenía que decir ahí no, que no podía juzgarlo y no tenía la autoridad en las manos. Pero por el miedo a todo el pueblo que querían que crucificaran a Jesús, sabe que él dijo que él se lavaba las manos. Él era un gobernador y estaba siendo gobernado